Vamos a estudiar la palabra de Dios. Me da gusto verlos, que Dios les bendiga, Dios les fortalezca. A los que están aquí, a los que están en su casa, que Dios nos ayude, nos perdone, nos limpie de todo pecado, de toda maldad, que nos encuentre como esa iglesia limpia, gloriosa que Él se está preparando para sí mismo. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, te damos gracias en esta hora, te pedimos que tú nos sustentes con tu palabra, Señor. Tu palabra es alimento, tu palabra es poder, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor Dios. Vivifícanos con tu palabra, Señor. Límpianos con tu palabra, eterno Dios, Señor. Que tu palabra se proclame, Señor, en todos los rincones, Dios, del mundo, Señor, en todos los continentes, Señor. Envía obreros a tu mies, Señor, que hoy, Dios, en este momento, que sé que en muchos lugares del mundo, Señor, están reunidos en tu nombre, Señor. Padre, tú ahí ministres, Padre Celestial. Tú seas glorificado, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En medio de este mundo en el que vivimos, que hay oscuridad, que hay ignorancia acerca de ti, donde abunda el pecado, Señor, sobreabunde tu gracia. Gracias porque nos reunimos, Señor, hoy, una vez más, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y deseamos poner toda atención a tu palabra y que tu palabra nos transforme, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estábamos hablando el domingo pasado de las dos clases de personas que hay en el mundo. Y dijimos que en este mundo solamente hay dos clases de personas, ¿verdad? Que son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, que también pueden ser sabios o necios, y la Biblia los tipifica así. Pero aprendimos que los sabios son únicamente los que conocen a Dios. Y los necios son los que no conocen a Dios, pero en este mundo están tan oscurecido y entenebrecido su entendimiento que ellos profesan ser sabios, ¿sí? Ellos se creen sabios, pero el verdadero sabio es el que ellos ven como insensato, como necio, ¿verdad? Porque los hijos de Dios así somos vistos como necios. Y vimos algunas características de los necios. Vimos que rechazan a Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y porque rechazan a Dios, ellos se vuelven su propio Dios porque sus decisiones las basan en su propia opinión. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí? Ellos hacen su propio Dios porque ellos deciden cómo vivir su vida, ellos crean su propio concepto del bien y del mal y viven la vida basada en lo que su mente, su corazón o su educación les dictan y hacen a un lado lo que Dios dice, ¿sí? Ellos definen lo que es bueno y lo que es verdad. Vimos también que ellos aborrecen la sabiduría, ellos no quieren escuchar nada acerca de Dios, no quieren aprender nada acerca de Dios. Y también vimos otra característica, que ellos se burlan del pecado. Les parece gracioso, les parece chistoso, cuentan sus aventuras pecaminosas y que produce gracia a los demás, ¿sí? Así viven esa vida y lo comparamos o terminamos leyendo Romanos capítulo 1, donde conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cambiaron esa gloria incorruptible de Dios en semejanza de hombre, de tal forma que el Dios del hombre viene a ser él mismo se ha convertido en su propio Dios. Entonces, vamos a ver un poco en estos momentos más características acerca del necio y del sabio. Que Dios nos ayude. Fíjense, características prácticas. Vimos dentro de lo que aprendimos que los hijos de Dios somos llamados a ser, no a hacer con H, ser, S-E-R, hacer o S-E-D, sed, como hijos de Dios, o sea, sed, no estamos imitando, no estamos tratando de cambiar nuestro estilo de vida para ser mejores personas, sino que la simiente santa ha venido a vivir en los hijos de Dios y entonces Dios nos dice que seamos
¿verdad? Nos exhortó a ser como hijos imitadores de Dios, como hijos amados. Entonces, muchas veces somos hijos de Dios, pero necesitamos crecer en ese conocimiento de Dios y dejar de vivir como necios, porque a veces vivimos como necios y ya no debemos de vivir como necios. Vamos a ver algunas características entre el necio y el sabio. Algo que tiene que ver con nuestra boca. Vamos a ver Proverbios 4:24. Proverbios 4:24. Esa es nuestra forma de hablar, ¿sí? Nuestra forma de hablar. Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice, lo voy a volver a leer, ahí rápidamente dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos con nuestra boca? Vamos a buscar el capítulo 16 para entender más, 16:28. ¿A qué se refiere con perversidad y con iniquidad? Pueden ser muchas cosas. A lo mejor estás pensando en decir groserías, maldiciones. Obviamente es parte de. Pero Proverbios 16:28, ¿ya lo tienen? Dice, el hombre perverso, porque habla de perversidad de boca, ¿verdad? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Entonces, la perversidad de boca también habla de una persona que es perversa, que usa sus comentarios para hacer contienda, para sembrar cizaña, ¿sí? Hay una frase en inglés que se dice, a la gente le gusta stir the pot, como que darle vueltas a la olla, es como una expresión idiomática, ¿no? Para gente que le gusta hacer comentarios para generar conflictos, ¿sí? Así como que los deja caer muy inocentemente, pero los hace para prender a alguien, ¿sí? Y para hacer reaccionar a las personas. Entonces, la persona es como perversa y su boca es perversa porque los comentarios que hace los hace con una mala intención, aunque pueden ser comentarios buenos, los hace con una mala intención. ¿Ya viste cómo saludó fulanito a tal? ¿Sí? Porque sabe que a lo mejor eso, obviamente tiene un conocimiento que eso va a ocasionar algo. Quiere hacer contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando alguien te confía algo y no eres confiable, no eres confiable. Hay muy pocas personas confiables y el Hijo de Dios debe ser confiable. ¿Sabían eso? Debe ser confiable. Si no eres, mejor dile, ¿sabes qué? No me aguanto las ganas de platicarlo. Mejor no me digas porque no me voy a aguantar. Todavía estoy trabajando en eso, mejor no me digas. Porque hay gente que no se aguanta las ganas de platicar, porque cuando nos dan un secreto, una noticia, algo que es muy íntimo de alguien, algo que es sorpresivo, hay mucha gente que no se aguanta las ganas. Y luego como se nos olvidan las cosas, pues ahí no me acuerdo bien cómo me dijo, pero yo pienso que así y así, y ya le agregamos y ya hicimos una cosa. ¿Y qué hacemos? Apartamos a los amigos, ¿sí? Entonces, de verdad, decimos, ¿cómo hay gente chismosa? Siempre es el comentario, ¿cómo hay gente chismosa? Pero nunca nadie he visto que diga, yo soy, heme aquí, ¿verdad? Entonces, eso es algo que Dios no le gusta, es de necios, ¿sí? La forma en que hablamos, lo que comunicamos. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 18 y 19. Si la naturaleza de Dios ya está en nosotros, como vimos la vez pasada, si es que hemos oído de Dios y aprendido de Dios, vimos ese versículo, entonces caminemos como es digno delante de Dios.
dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. Entonces, tanto anidar el odio en el corazón como expresarlo abiertamente son pecado. Aguas, ahí dice algo. El que encubre el odio es de labios mentirosos. Es de labios mentirosos. Encubre el odio. O sea, a lo mejor tú dices, pues ni digo nada. Yo no le digo nada. Yo actúo como si nada hubiese pasado y te sientes hasta satisfecho de que dices tú, me ha hecho esto y esto, pero yo, mira. Pero es pecado, ¿por qué? Porque aunque no lo dices, lo traes en tu corazón, ¿verdad? Y como dice, eres de labios, ¿qué? Mentirosos. A ese grado, eres de labios mentirosos. Porque a lo mejor pensamos que nada más es expresar cosas negativas. Pero cuando tú no expresas las cosas negativas, pero permites que se acumule en tu corazón el odio, el rencor, eres mentiroso delante de Dios, no agradas a Dios y recibirás castigo. ¿Cuánta gente hay así? Y gente de este tipo se cree hasta madura, ¿no? Se cree madura porque, pues, me hizo esto y me hizo aquello, yo como que no le digo nada, pero pues aparte le andas diciendo a todo el mundo lo que te hizo, ¿no? Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que porque no somos agresivos, porque no le decimos a la persona que nos ha hecho daño, podemos pensar que estamos bien delante de Dios. Pero si tenemos una molestia con alguien, a veces esa molestia no la sacamos y esa molestia se vuelve enojo, se vuelve ira, se vuelve rencor y se vuelve amargura, ¿sí? Porque va creciendo, va pudriendo lo demás. Es como si tú tienes algo en tu casa que está contaminado, se va a quedar ahí, así, ¿no? Al rato tienes moscas y tienes gusanos y al rato a lo mejor tienes ratones y, ¿sí? No es algo que se va a quedar ahí, es algo que se va a arraigar en tu vida. Entonces, tenemos mucho que decirle a Dios, Señor, muéstrame, muéstrame. Y cuando tú detectes que hay algo ahí en tu corazón, no creas que porque saludas a la persona de beso y abrazo, estás bien delante de Dios. Dios conoce tu corazón. Entonces, y el que propaga calumnia es necio. Bueno, el que anda ahí calumniando, diciendo mentiras y anda hasta inventando cosas y tratando de difamar a la gente, es necio. Es necio. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dios te está diciendo, en las muchas palabras no falta pecado. No sé si les ha pasado, pero de repente cuando vamos a convivir con alguien o algo, a lo mejor a ustedes les inculcaron así, no lo sé. Te decían, no te quedes más tiempo, porque ya cansas. O sea, si te agarras la plática, ¿no? Y ya estás mucho, ya no te van a decir que te vayas, pero ya es tiempo de irte. No sé, alguna vez sus papás les dijeron, pues que no abuses de estar en casa de alguien ajeno, ¿no? Pero le voy a decir, a veces, no sé, a veces recordando ese consejo y viendo la palabra de Dios, agarramos la plática y no sé si les ha pasado a ustedes, pero llega un punto en que ya la plática ni es edificante, ¿saben? Ya es como que córtale, córtale, porque en las muchas palabras no falta pecado. Y lo dice Dios. ¿Sí? Tenemos que estar bien atentos porque de repente ya nos fuimos por otro lado. Empezamos bien y terminamos más o menos. Y tenemos que cuidar. Mas el que refrena sus labios, ese es prudente. Nunca he visto un versículo que diga, el que hable mucho es prudente, al contrario. ¿Sí? Mejor no hables. Si no es algo puro, si no hay virtud alguna, si no es algo digno de alabanza, mejor no lo hables. Y si pusiéramos ese filtro en todas nuestras conversaciones, creo que casi seríamos mudos algunos, ¿verdad? Si pusiéramos esos filtros. Vamos al capítulo 17, 28.
Dice, aún el necio, fíjense, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hermanos, la verdad, a veces, muchas veces, es mejor no hablar. ¿Sabían eso? Porque hasta el necio, cuando no habla, es pasado ¿por qué? Por sabio. Mejor no hablar. Y es algo que yo digo, Señor, ya no. Y al rato ya estoy hablando y me siento mal. A veces me digo, ¿por qué hablas? Me examino. Te sientes que nadie te saca plática. ¿O no les ha pasado a ustedes que sientes que tú tienes que llenar la conversación si el otro no habla? Y a lo mejor por sacar plática ya empiezo a contar cosas que ni al caso. A veces me examino y digo, Carla, ¿por qué hablas tanto? O sea, me pregunto, ¿qué estoy hablando? Siento que tengo que decir algo a fuerza. Mejor no hablar, no hablar. El que cierra sus labios es entendido. Fíjense el capítulo 18, versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Hay gente, ¿verdad? El necio, en lugar de tomar placer en la inteligencia, en lugar de escuchar y aprender, siempre hace que su corazón se descubra. Se los voy a poner en otras palabras. Siempre le gusta dar su opinión. ¿Sí? En lugar de callar y escuchar, entender, a ver qué aprendo, qué analizo de lo que la gente está diciendo, que estoy escuchando. Siempre quiere estar dando su opinión, que es descubrir su corazón. Siempre quiere opinar, opinar y opinar. Es el necio. ¿Cómo estamos ahí en nuestra forma de hablar? ¿Qué hablamos? Somos personas que causamos conflicto, que andamos en chismes, que andamos platicando lo que no. Debemos ser prudentes, ¿verdad? Prudentes, sabios. Mejor, si no hay algo importante que decir, virtud, mejor no hablar. Mejor no hablar, porque aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces, esa es una forma que Dios quiere manifestar su sabiduría dentro de nosotros. Alguien dijo alguna vez, por algo Dios nos dio Dios orejas y ¿cuántas bocas? ¿4? No, ¿verdad? Nomás una. Es que el doble es para oír. Tenemos que oír más y hablar menos. Entonces, esa es una forma en que podemos aprender y ser sabios. Creo que no es tan difícil, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces no estamos listos. A lo mejor hay alguna hermana o hermano que está diciendo, lo bueno que yo casi no hablo, ya por eso se cree sabio. No, hay mucho más todavía, ¿verdad? ¿Cómo manejamos el dinero? Los bienes que Dios nos da. Proverbios 3:9, son formas prácticas, ¿sí? Que Dios quiere tratar con nosotros. Proverbios 3:9. Hay gente que dice, es que el diezmo ya no aplica, eso nada más era para el pueblo de Israel. El diezmo nada más era en el Antiguo Testamento. Pues te voy a decir una cosa. Yo aquí leo, no el diezmo. El diezmo es el 10%, ¿sí? ¿Estamos en eso? El 10%. Diezmo, de eso viene la palabra diezmo, 10%. Pero aquí en este versículo yo no veo diezmo, yo no veo el 10%, yo veo el 100%. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias del 10% de tus frutos, dice así, de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando nosotros le damos a Dios, tenemos que hacerlo en un acto de adoración, en un acto de honra y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, tus bienes no solamente son los materiales. Dios te ha dado muchos bienes. Tienes un haber ahí en tu relación con Dios. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado
dones espirituales, también te ha dado talentos, te ha dado tiempo, te ha dado salud, te ha dado una familia, te ha dado muchas cosas. Hay muchos que se nos puede hacer más fácil dar un dinero, allá cumplí con el diezmo, que darle tiempo a Dios. Porque si yo digo, si le doy el 10%, si yo acostumbrado al 10%, ¿cuánto sería el 10% de mi día dedicado a Dios? 2 horas 40 minutos, ¿verdad? Si somos muy exactos. ¿Se los damos? Porque a veces se nos hace más fácil, es como el esposo, a lo mejor se le hace más fácil darle a los hijos la escuela, la ropa, la esposa para el gasto, que darles ¿qué? Tiempo. Ah, ya cumplí. Estoy bien cansado del trabajo, es que el jefe está súper estresado. A ver tele, ¿no? A hacer otra cosa. Tiempo. Tiempo. Porque aquí dice, honra a Jehová con tus bienes. Con tus bienes. Con todo lo que Dios te ha dado, tienes que honrarlo, y con las primicias de todos tus frutos, y promete, van a ser, dice, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Si Dios te ha enseñado palabra, tienes que compartir esa palabra. Tienes que dar de lo que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan esa viuda que no tenía ya para comer y ya se iba a morir ella y su hijo? ¿Se acuerdan de esa viuda? Y el profeta, ¿quién fue? ¿Elías o Eliseo? ¿Elías? ¿Qué le dijo? Que le preparara algo, ¿verdad? Pero la que llenó las vasijitas de aceite, ¿se acuerdan? Y le traían vasijas y las llenaba, y era bien poquito aceite, y le traían vasijas y las llenaba, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo se acabó el aceite? A que ya no había vasijas. Entonces, cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha dado, Dios nos da más espiritualmente hablando y también materialmente hablando. ¿Por qué no? Si Él quiere. Pero a veces nos secamos porque no damos. Y yo sé que yo escucho siempre, espero que así sea, escucho a veces, y no frecuentemente, pero he escuchado aquí en la congregación que dicen que han recibido palabra. Pero eso implica que tenemos una responsabilidad de dar esa palabra. No nada más es recibir, sino hay que compartir esa palabra a otras vasijas. ¿Sí? A otras vasijas, honrar a Jehová con todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo debemos administrar nuestros bienes que le traigan a Dios honra? Qué tremendo. O sea, que hasta lo que gastas tiene que traerle honra a Dios. Honra a Dios. Híjole, si nos pusiéramos a ver todo lo que gastamos, ¿cuántas cosas mejor no traen honra a Dios? Porque a veces tenemos una mentalidad de decirle, Señor, ya cumplí, ya te di esta ofrenda, este diezmo, y todo lo demás me lo gasto como yo quiera. Pero, y no nos ha hecho como clic ese versículo que dice Dios, que Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, que Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Él es el dueño, tú eres el administrador. Imagínate que seas gerente de una empresa y te den un presupuesto y te lo gastes como tú quieras. ¿Cuánto durarías en esa empresa? Pues no mucho. Nosotros somos administradores. Y no pensemos que porque demos el diezmo, lo demás lo podemos usar como queremos. No, honra al Señor con todos tus bienes. Aún los que haces en tu casa, aún en tu casa, las reuniones que tú haces en tu casa deben ser para honrar a Dios. Porque esa casa que Dios te dio son bienes que le pertenecen a Dios. Lo que hacemos con nuestros bienes, con la forma en que compramos y gastamos el dinero, tiene que honrar el nombre de Dios. Es lo que yo estoy entendiendo aquí. ¿Ustedes? Por eso dice la Biblia que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que levantarnos como vivos de entre los muertos. Porque vivimos en un mundo que está lleno de necios que se creen sabios, y a veces nosotros somos sabios, pero nos parecemos al tipo de vida. Y dice la Biblia que te levantes como vivo entre los muertos. Y yo les voy a decir una cosa, hay una gran diferencia entre
alguien vivo y un muerto. Yo no creo que tú veas una persona muerta y una viva y no sepas cuál está muerto y cuál está vivo, ¿sí? ¿Te costaría trabajo darte cuenta? No. La forma en que usamos el dinero dice mucho de quiénes somos. ¿Sabían eso? Muchísimo de quiénes somos. Tanto que a nadie, creo que a la mayoría no nos gusta, compartimos cuánto ganamos cuando tenemos una necesidad específica, pero no andamos por el mundo diciendo cuánto ganamos. Es más, a veces hasta en los matrimonios ni ellos se quieren decir cuánto ganan. No sé por qué. ¿Ustedes? ¿Cómo me platican? Pero es algo muy íntimo. ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo lo usas? Perdón que habla tanto en esto, pero de verdad que es muy importante. ¿Quieres saber cómo andas caminando con Dios? ¿Quieres saber dónde está tu tesoro? ¿Quieres saber cuáles son tus verdaderos afectos? Ponte a anotar en qué te gastas el dinero en un mes y va a decir mucho de qué es lo que verdaderamente te interesa. Va a decir mucho de tus prioridades y de quién eres. Evalúate. Haz un análisis. ¿Quién anota en qué se gasta el dinero? ¿Quién tiene esa disciplina? Qué bueno. Eso dice mucho. Dice, todo se lo doy a Sofía. Dice el Eric, es que soy de México, perdón, me salió lo chilanga dicen por ahí. Bueno, vamos a ver Proverbios 6:1. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. No es de sabios fiar, no es de sabios firmar de aval, debe ser. No quiere decir que lo hagas y esté mal. Habrá casos en que Dios te dirija, porque a veces hay excepciones en la Biblia. Sí, hay excepciones. Pero es muy remota, es muy específica, guiado por Dios. Pero en general, no es sabio. No es sabio firmar de aval, no es sabio, a veces, a veces lo hacemos porque nos sentimos comprometidos. Nos sentimos presionados. Es que ya me va a dejar de hablar. Algo que alguna vez me dijo mi papá, que es muy cierto, me dijo esto. Si alguien algún día deja de ser tu amigo, entonces nunca lo fue. Entonces nunca lo fue verdaderamente. Y a veces, ¿qué me va a dejar? Es que me siento presionado. No es sabio. Y hay mucha gente que es que voy a comprar un carro, que porque voy a hacer aquí, pues ahorra. Y no es sabio. Si no es sabio hacerlo, menos sabio es que tú pongas a alguien entre la espalda y la pared para que sea tu aval. Es que quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa y quiero, o sea, en general deberíamos limitar nuestros usos de los créditos, si no lo sabemos usar. Hay gente que lo sabe usar las tarjetas de crédito, gente que es inteligente en el uso de las tarjetas de crédito y generan puntos y ellos pagas con las tarjetas y te dan puntos, ¿verdad? Y pagan a tiempo. No se endeudan más de lo que realmente pueden y hacen un buen manejo del dinero. Pero hay gente que simplemente no puede. Mejor queman las tarjetas de crédito, de veras. Si no puedes, es un peligro. Es un peligro. Se nos hace más fácil pedirle prestado a alguien que ahorrar. Y no es orgullo, pero si vas a pedir prestado, que sea realmente por una situación, de una urgencia, de una situación, pero no deberíamos como hijos de Dios. Y no puedo decir que alguien que pide prestado está en pecado, o sea, no es así, todos hemos tenido necesidades. Pero me refiero a que Dios nos quiere hacer sabios en cómo administramos el dinero, porque tenemos que pensar, ¿qué me llevó aquí? ¿Qué me llevó a esta situación? ¿Algo extremo o es mi mal uso del dinero? ¿Es mi mal uso del dinero, tal vez? No tenemos una cultura de ahorrar. Dios provee. Gracias a Dios que, que mi madre ha ahorrado. Mi madre, que está aquí, ahorra de lo poco o lo mucho que Dios nos da, que siempre nos ha dado muchísimo. Y ahora que tuvimos esta contingencia, pudimos tener dinero para una situación extrema.
Y tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a ahorrar, aunque sea poco, poco. Y a veces decimos, es que nada más es bien poquito. Ahorrar, no importa. Hay que ahorrar. Hay que tener una situación de ahorro en nuestra vida, es importante. Vamos a ver Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Puede haber varias aplicaciones, pero lo que se adquiere a prisa al principio no serán al final bendecidos. Esto también tiene que ver con una forma injusta de obtener riqueza. A prisa. Hay gente que se quiere enriquecer a prisa. A lo mejor también puede ser decisiones que tomas precipitadamente. ¿Nunca te ha pasado que tomas decisiones precipitadamente? Es que es la oferta. Se va a ir la oferta ahí, te presionan. Es que nunca te han vendido algo y que te dicen es que se va a acabar la promoción en 2 días. Y estás presionado porque hay la promoción. Pero si no sientes paz y no sientes la dirección de Dios, no lo hagas. A veces nos presionamos, pero también habla de que hay gente que se enriquece y quiere el dinero fácil. ¿Conocen a esa gente? Siempre que te ofrezcan un negocio fácil, yo, la verdad que tú, me daría miedo. Porque yo nunca he escuchado que den nada gratis ni que ganar dinero sea fácil, ¿verdad que no? Yo leo la palabra de Dios desde Génesis capítulo 3 con el sudor. ¿Comerás? ¿Cómo se dice? Comerás con el sudor de tu frente. O sea que implica un qué, un esfuerzo, un sacrificio, ¿sí? Un esfuerzo, un sacrificio. Y mucha gente cae en esas trampas. Fíjense, Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va ¿a qué? A la pobreza. En nuestra forma de trabajar, que también es la forma en que usamos nuestros bienes, la fuerza y la inteligencia que Dios nos da, debe glorificar a Dios. Porque también nuestros bienes es la capacidad que Dios nos ha dado para generar riqueza. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Que te piden algo en el trabajo, te mueves rápido. Hay gente que en el trabajo dice, para que lo que me pagan. No, ya vamos a buscar otra chamba. Y para lo que me pagan. Entonces me piden esto. Dice la palabra que el hombre que es diligente delante de los reyes estará. Diligente en el trabajo. Pero el contrario, el necio, dice, todo el que se apresura como alocadamente. Alocadamente. Hay muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una cultura en la mayoría de la población de comprar, ¿cómo se llama? Acciones. Mucha gente compra acciones, invierten en acciones, invierten en la bolsa de valores. Y no saben cuántos casos hay de que los han defraudado. Empresas que se ven consolidadas empiezan a venderles acciones y que no, que va a subir la acción de Amazon, ¿no? Compras tu acción de Amazon, que están súper caras las acciones de Amazon, para generar dinero. Y la gente piensa en dinero fácil, en hacer dinero. Y tomas decisiones alocadamente. ¿Y qué te pasa? Va la pobreza. Gente que ha vendido hasta sus casas o es que va a subir, que la bolsa, que no sé qué, y hasta venden algo para invertir. ¿Y qué pasa? Pues se cae todo. Aquí creo que mi papá le ha contado aún, y piensan ustedes que, o sea, no, aún esas decisiones han afectado a hijos de Dios. Cuando vivíamos en México, íbamos a una congregación cristiana, se juntó mucho dinero para comprar un hotel para la congregación. Y los ancianos y el pastor decidieron poner ese dinero en la bolsa de valores. Y creo que fue en el 88 que cayó la bolsa y se perdió todo el dinero que habían donado. Y habían donado gente, había donado hasta propiedades. Se perdió ese dinero. Entonces, no nada más es en el ambiente de afuera, también los cristianos a veces toman decisiones así. Ahora no te digo que esté mal que inviertas, tienes que ser muy sabio en lo que haces. Pero lo que es deprisa generalmente no es bueno.
Nadie va a hacerse rico de un día a otro. Ganar dinero cuesta. Así lo estableció Dios. Y mucha de la gente que se hace rica es mala vida. No digo que toda, pero mucha gente que de repente ves que tiene dinero. Conoces a gente que tenía un changarrito y de repente ya trae camionetas y trae no sé qué. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas por lógica? Que anda metido en algo, que es un narco, que está metido en algo porque no es normal. Es como muchos de los funcionarios les han sacado cuentas de todos sus sueldos desde que empezaron a trabajar y no coinciden con el tamaño de riqueza que tienen ni con todo el trabajo de toda su vida. Y muchos cristianos están ahí falsificando información en Hacienda, viendo qué hacen. Entonces no eres sabio o no eres cristiano, de verdad. O Dios te está hablando para que cambies eso, porque no le agrada a Dios. ¿Y qué va a ser tu resultado? Estás pensando y estás actuando locamente. Los necios se creen sabios y dicen, qué bueno soy para los negocios. Todos trabajando y mira lo que he logrado. Pero ellos, ¿cómo son? Necios que se creen sabios. Pero no actuemos alocadamente. 28:20, ¿qué dice? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Un hombre que tiene a su familia, que mantiene a su familia con un trabajo justo, aunque no ganes lo que los demás ganan, vas a tener la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Sí? Vas a sentarte sin estrés, sin problemas de lo que andas metido. Y vas a disfrutar a tu familia y a tus hijos. Vas a disfrutar la presencia de Dios más que otra cosa, que Dios está presente en tu hogar. Esa es la verdadera bendición y ya lo hemos visto. La bendición se mide en la cercanía que tengas del rostro de Dios. Va a haber bendición en tu casa porque Dios está contento con tu vida. Pero aquel que dice, ¿cómo dice? Ya se me fue el versículo. ¿Qué versículo es? 18. 20. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hermanos, yo he caído no en hacer negocios así, si pensaste que eso iba a decir, pero alguna vez sí caí en meterme en esos negocios de multinivel. Porque la verdad es que tienen un speech, unos así de que buenísimos los productos y allá y acá y mete tu tarjeta y pues que metí la tarjeta. No se rían, que a algunos de ustedes también les ha pasado. Porque me emocioné, o sea, y tenía amigos del trabajo que estaban ahí, que bien padre, y me gustó mucho la presentación y los productos. Pero ¿sabes qué? Al final de todo eso, y no digo ni critico a los que están en multinivel, cuando lo analizas, todo ese bluff es una super trampa. Porque digo, imagínate, el que gana es el que inició esa pirámide o ese negocio multinivel. Y te tiene vendiendo sin pagarte. Y es más, tú le pagas a él. Porque tienes que comprar tu kit, tu franquicia, y luego cada mes, imagínate. Está muy bien pensado para el que inicia en esos proyectos. Es un negocio para ellos. Hay muchos que son fraudes y me puse a estudiar fraudes. Pero mucha gente nos gusta pensar en el dinero fácil. Es que siempre vas a estar trabajando, esclavizado. Y pues dices tú, sí, oye, es que casi en promedio trabajo 10, 12 horas diarias. Y aquí pues es en tu tiempo libre y te empiezan a enseñar los cheques. Y si llegas al nivel esmeralda vas a ganar, no sé, 100,000 pesos al mes y tus ojitos te brillan así. Hasta suena como el signito de pesos, ¿no? Y empiezas a hablarle a tus amigos y te empiezas a sentir mal porque te dicen, invita a la otra sesión a tus amigos. Y dices, oye, pues ni les hablo ni para hablarles de Dios y ahora les estoy hablando para invitarlos acá.
pues les voy a decir que caí en eso alguna vez. Claro que el siguiente día ya sentía como que no estuvo bien. Oye, cuando vi el cobro en mi tarjeta, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Ya como que se me bajó la emoción y la adrenalina y ya no me gustó tanto, pero pues ya había pagado. No hagan ninguna decisión a prisa. No se metan en nada que sea fácil. Busquen a Dios y Él les va a dar por añadidura lo que necesitan. Todos. Empecemos a hacerlo. Pruébame en esto, dice Dios. Busquemos, pongamos realmente a Dios en primer lugar en nuestra vida y yo estoy segura que Él no falla. Él nos va a proveer lo que necesitamos. Pero si andamos afanados allá y acá y haciendo es un engaño del enemigo. Entonces, honremos a Dios con nuestra vida, con lo que Él nos ha dado. Él va a proveer lo que necesitamos. ¿Cómo manejamos el conflicto? Ya vimos dos cosas, nuestra boca y nuestra forma de administrar nuestros bienes. ¿Cómo el sabio maneja la ira y el conflicto? ¿Cuántos de ustedes se enojan? Ya dijo el hermano Hugo que todos. Ya calificó aquí a todos, dijo que todos se enojan. Y yo le creo al hermano Hugo. Nunca me ha mentido hasta hoy, entonces dijo. Si el hermano dijo, ya todos. Entonces, Proverbios 12:16. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Te molesta algo y nunca te aguantas nada. No te lo aguantas. Nada más poquito sientes que alguien te saca de tu comodidad y das a conocer tu molestia. ¿Quién es así? Pues no eres prudente, no eres sabio, estás actuando como necio. Si eres de las personas que cualquier cosita que no te gusta, ahí lo levantas la mano, ¿verdad? Y dices, a ver, esto no me gusta, el otro no me gusta. No eres sabio. No eres sabio. El prudente, ¿qué dice? El prudente, versículo 16, no hace caso de la injuria. ¿Quieres ser sabio? No hagas caso. Perdona, deja que pase el momento, déjalo ir. Ese es ser sabio. ¿Puedes? Tú no puedes, pero la vida de Cristo puede. Porque a lo mejor alguien que no es nacido de nuevo, a lo mejor se aguanta, pero se va frustrando. O es de los que se aguantan, pero llega un punto en el que dice, ya me las debía de por todas y ahorita me desquito, ¿verdad? Pero el verdadero hijo de Dios, deja pasar. Deja pasar. Lo puedes empezar con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, porque siento que hasta los que más no les perdonamos ninguna son a los que viven cerca de nosotros. Todavía con los compañeros nos aguantamos, pero en la casa no nos aguantamos nada con nadie, ¿verdad? Nos dice algo el papá, la mamá, la esposa y luego, esto no me gusta. Y razongamos y por todo hacemos problemas. O andamos con la cara así, ¿no? Porque a veces no eres de los que dicen algo, pero la cara se te ve así de... Y te preguntan, ¿qué tienes? Nada. Nada, no tengo nada. ¿Vas a comer? No, no tengo hambre. Te hice algo, no, no me hiciste nada. Y así 4 días. Hasta que explota la bomba, ¿verdad? Entonces, yo les voy a decir, yo creo, díganme ustedes, creo que la mayoría de las cosas que nos molestan, que nos hacen, la mayoría, creo yo, no tienen importancia. No te afectan realmente en tu vida. Dejemos pasar eso. Manejo de la ira, manejo del conflicto. Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Mucha de la contienda que hacemos es ocasionada por nuestra soberbia. Ese es el origen.
la soberbia, y a Dios no le gusta la soberbia. Muchas veces ese es el origen que nos hace tener conflictos, nuestra soberbia. Proverbios 3:30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No tengas pleito con nadie sin razón. A veces tenemos pleito hasta sin razón. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me cae mal esa persona? No me ha hecho nada malo. No. Es que siento que me ve feo. ¿Sientes? ¿Sientes que te ve feo? Ahora hasta adivinas lo que la persona siente por ti. No tengas, si no te han hecho nada, es que me platicaron, es que me dijeron. ¿Están tocando? Pero realmente no tienes razón. No te han hecho absolutamente nada. Y ya estás teniendo problemas. Vamos a Proverbios 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Necesitamos eso, y ese es un fruto del Espíritu Santo. Ese dominio propio, esa cordura. Hay ocasiones en que nos hacen algo y nos detienen, y hasta aún mis padres a veces me han dicho ese consejo, y yo lo sé y me lo dicen. A veces en el trabajo hay personas que te hacen enojar mucho. Y a veces quieres tú mandar correos electrónicos, así calientes y con fuego, ¿no? Porque tienes razón y estás molesto. Pero muchas veces es mejor dejar pasar 24 horas. Y a veces tienes razón para molestarte. Pero el hombre tiene que tener cordura, detiene su furor. No, el furor te domina, tú lo dominas, sí, tienes furor, tienes molestia. A lo mejor con alguien que te insulta, o alguien, imagínate que vas caminando e insultan a tu mamá y vas con tu mamá. ¿Te ha pasado? O sea, tendrías ganas de golpear a la persona. Pero en el nombre de Jesús, por la naturaleza que ya vive en ti, ¿qué hace? Te detienes. Porque hay veces que vamos a vivir cosas que sí son ocasionadas, que ocasionan furor con toda razón, pero Dios nos llama a tener dominio propio. Es muy difícil, pero aquí dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es lo que trae honra. Hay gente que piensa que es muy acá porque es el que acaba con todos, ¿no? Y lo dejé peor. Y le dije y le hice y se creen así. Pero para el sabio, la honra no viene de que le ganaste a los demás y te desquitaste y te defendiste. Porque hay gente que dice, yo no me dejo. Ay, se creen así como campeones. Yo no me dejo. No, no, no. Para Dios tiene más honra aquel que lo deja así, que se tranquiliza, que pasa por alto la ofensa. Qué fácil es decirlo, pero si algo batallo en mi corazón es con mi carácter. A veces le digo a Dios, Señor, ayúdame. ¿Qué me pasa? Estoy amargada, estoy frustrada, porque estoy tan enojona? Ayúdame. Van a pensar, es de familia. Pues es la naturaleza caída. Unos tienen unas cosas, otros otras. Pero yo necesito vivir esto, que la vida de Cristo fluya en mí. No está mal que te enojes, sino como que dejes que el enojo te domine. Proverbios 24:29. No digas
como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No digas eso, como me hizo, así le haré. ¿Cuánta gente dice, sí me dijiste? Pues ándale, mijito. Estoy esperando a ver cuando tenga chance para hacerte lo mismo. Nuestra vieja naturaleza sí piensa. Me la hizo y me voy a esperar. La vida da muchas vueltas, me voy a esperar y está uno buscando oportunidad para desquitarse maquiavélicamente con la gente. Pero aquí dice, no digas. Nosotros, como hijos de Dios, decimos lo contrario. Aquí dice, no digas como me hizo, así le haré. Tú tienes que vencer el mal ¿con quién? Con el bien. Quizá esa persona conozca a Cristo a través de tu ejemplo. A través de no entender por qué tú le haces bien cuando esa persona todo el tiempo está tratando de perjudicarte. Entonces, el manejo del conflicto del cristiano es no vengarnos, es pasar por alto la ofensa, es dominar nuestra ira, es como debemos de actuar. Vamos, ya habíamos visto algo acerca del trabajo, me voy a saltar por el tiempo. ¿Cómo recibimos consejos? ¿Cuál es cuál es la postura del sabio y del necio a los consejos? Vamos a Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El necio menosprecia el consejo de su padre. Ay, Dios mío, papá. Ya está viejo, es que está así como obsoleto, pasado de... Ya no se usa así. No, ese es el necio. Pero el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Quizá no lo entiendas, pero lo analizas, guardas esas palabras, es prudente. Hay gente que nos da, hay gente que le dan consejos y siente de que, ay, no, o sea, está, que ese viejillo, ¿qué me va a dar consejos a mí? Hay una soberbia en la juventud, yo creo que más. Una soberbia y tienden a menospreciar a sus papás. Porque piensas que como tú sabes usar el teléfono y sabes usar el iPad y tus papás no saben, son ignorantes. Pero te voy a decir algo, tus papás han vivido experiencias que tú no has vivido y que tú no entiendes. No sabrán usar un teléfono, pero tienen más experiencia que tú. Porque te voy a decir algo, ni aunque vayas al TEC de Monterrey ni tengas maestría, nada de eso compensa la experiencia. Jamás va a ser compensada la experiencia. Yo creo que cuando llegas a una edad tú piensas, ¿sabes? Si hubiera tenido esta experiencia, si hubiera, ¿verdad? A veces decimos, hubiera tomado otras decisiones hace 10 o 15 años. Y es precisamente lo que tus papás quieren evitarte. Pero tenemos un ego y una soberbia tremenda, y eso es de necios. Que tus papás no tengan carrera como tú, que tus papás no sepan usar tecnología como tú, no quiere decir que tú sepas más que ellos. Y realmente podrías usar su experiencia y su sabiduría para vivir una vida diferente. ¿Cómo tenemos que honrar a nuestros padres y honrar a las personas mayores? Porque cada generación viene de verdad con un ego y una soberbia, una altanería tremenda. Y así va a ser, porque estamos viendo los tiempos que dice Timoteo, tiempos peligrosos, donde la gente es implacable. Así es la generación que se está gestando. Si se fijan, estamos sentados en una bomba de tiempo en este mundo. Vean hacia las generaciones que vienen. Implacables, soberbios, altivos. Que no haya de esos aquí. Humildes, siempre tratando de aprender y escuchando lo que nuestros papás nos dicen. Poniendo atención a sus consejos, porque Dios los usa para hablarnos. Dios los usa para hablarnos. Vamos a ver 17:10, Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido,
más que 100 azotes al necio. Al necio, aunque lo azotes y vuelva a tropezarse en lo mismo y tropezarse en lo mismo, el necio nunca aprende, es la realidad. El necio se hace más necio. Pero la reprensión hace algo en el sabio, le aprovecha cuando es reprendido. Vamos a ver otros versículos rápidamente. Proverbios 9, del 7 al 9. Fíjense, ¿cuál es la actitud del necio y del sabio ante el consejo? Proverbios 9, del 7 al 9 dice, versículo 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Cuál es la actitud del sabio ante la reprimenda, ante la reprensión? El escarnecedor, el necio, lo corrigen porque te quieren enseñar. Yo te voy a decir una cosa que he aprendido. Si alguien te ama, de verdad, te va a corregir. Se va a tomar el tiempo y el riesgo de que te enojes. Pero cuando no, pues mejor no se quiere meter en broncas. Por eso dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige. El que verdaderamente lo ama. Porque yo creo que a un papá le duele más corregir a su hijo. Yo pienso, ¿ustedes no piensan los que son papás? Si Dios mismo en la Escritura nos enseña que cuando su pueblo fue llevado allá a Babilonia tremendamente y sufrió tremendamente, ¿saben quién se compungía y lloraba con ellos? Dios mismo. Cuando vemos al pueblo de Israel que fueron llevados a esos guetos y después de los guetos fueron llevados a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y fueron horrores de la guerra, ¿ustedes creen que Dios se deleitaba? Él sufre con su pueblo. Pero el amor de Dios es muy diferente al amor humano, no lo entendemos. El amor de Dios no lo entendemos. Es un amor tan grande que dio a su Hijo para sufrir por nosotros, porque Él es santo. No entendemos. Nosotros pensamos que amor es no toques a nadie. Puro algodoncito y puro caricia y todo bonito, no. Dios, por amor, tiene que tratar con nuestra maldad, tiene que tratar con nuestro pecado, tiene que corregirnos. Cuando alguien te corrige, es alguien que te ama, ¿sabes? Porque si no, mejor ni se meten contigo. Pero fíjate la actitud tuya. El que corrige al escarnecedor acarrea afrenta. ¿Sabes qué significa acarrea afrenta? Ya te ganaste un enemigo, ya le caes mal. ¿Cuántos maestros aún, no sé si pasa allá en afuera, que hay maestros, me podrán decir, no sé si pasa allá en las primarias, en las escuelas, pero en la iglesia pasa a veces que cuando un maestro corrige a tu hijo, te molestas. Están muy serios conmigo, a lo mejor se están molestando, pero yo no lo digo. Cuando sientan que se enojan, yo no estoy diciendo nada que no esté aquí. No reprendas al escarnecedor para que no, ¿qué? Te aborrezca. Si a ti te corrigen, si a ti te reprenden, ¿sabes qué sientes? Pena. A mí lo primero que me da es pena. O a lo mejor molestia. Pero si soy sabia, va a trabajar Dios en mi corazón. Y eso me va a llevar a agradecer. Pero si a mí me corrigen y me enojo, me lo tomo personal,
¿Qué soy? Necio. O al menos estoy actuando como un necio. Por eso dice, qué diferencia tan grande. El escarnecedor te aborrece. Ay, me cae tan mal ese hermano, de veras, híjole, me llamó la atención. ¿Qué se cree? Mira cómo andan sus hijos y se atreve a mí a decirme algo. No lo recibo. Si fuera de otra persona, pues a lo mejor, pero de él. Mira cómo caminan sus hijos, mira cómo está su casa. Pon atención en lo que te dice y deja que Dios te ministre. Ya lo aborreces. Pero el sabio, fíjense qué diferencia el sabio a la persona que lo corrige en lugar de caerle mal. ¿Qué le genera? Amor. Amor. El necio ama a los que ¿no? El necio ama a los que le dan por su lado. Pero el sabio ama a los que se toman el tiempo de corregirle. De tal manera, hermanos, que el amor en la congregación no nada más es Dios te bendiga. El amor que debemos exhibir en esta congregación es corregirnos unos a otros. Y no porque yo les diga, háganlo conmigo y tienen la libertad de hacerlo, pero no tienen que hacerlo porque yo les diga, sino porque es su responsabilidad. No esperes a que alguien te diga, si tienes algo que decirme, reprenderme, exhórtame. No, es tu responsabilidad, ¿sabías? Aún Ezequiel dice que si tú ves a tu hermano que anda mal y no lo reprendes, su sangre va a caer ¿sobre quién? Sobre ti. Porque a veces hablamos de un amor en la iglesia que es un amor humano. Es un amor de abrazo, de beso, Dios te bendiga, vámonos a comer juntos y a cenar y a desayunar. Y vamos al parque y vamos allá y jijiji, jajaja. Pero qué de a veces exhortarnos, corregirnos, hermano. ¿Cómo nos falta aprender lo que es el amor? Eso es ser como sabios. ¿Y qué es ser sabio? A nadie nos va a gustar que nos digan la verdad. Díganme a quién le gusta que te digan que estás mal en algo. ¿A quién le gusta? Yo no te voy a decir que no me voy a enojar, pero sí te voy a decir una cosa. Si Dios vive en mí, aunque me moleste, te lo voy a agradecer. A lo mejor no hay momento, y me ha pasado mucho con mis papás. Me han dicho cosas que me han molestado mucho. Pero luego me doy cuenta que tienen razón. ¿Cómo tomamos el consejo? ¿Cómo tomamos la reprensión de alguien que nos quiere enseñar? Proverbios 3:30. Eso ya lo había, perdónenme, estoy equivocada, me estoy regresando vamos allá a Proverbios 15:31. Vamos a saltar varias citas. 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. ¿Sí? Entre los sabios morará. Hay muchos más versículos, pero vamos a dejarlo aquí. Nuestras amistades, vamos a Proverbios 13:20. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos asociamos? Proverbios 13:20. Las personas que son nuestras amistades dicen mucho realmente de quiénes somos nosotros. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Acuérdate que Romanos 1 dice que el juicio de Dios viene no solamente para los que practican tales cosas, sino para los que se complacen. El que anda con sabios, sabio será. Ahí tienes a Sansón. Sansón era un escogido de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios estaba, el Espíritu Santo estaba sobre él de una forma tremenda, porque él no tenía fuerza en sí mismo. ¿Y cómo terminó sus días Sansón? En un templo pagano, lleno de paganos, así murió. Pero si tú ves la vida de Sansón, ¿cómo le gustaba andar en el mundo? ¿Sí?
Y no lo hago como crítica, lo hago porque muchos de nosotros estamos en el camino de Sansón. Sí, está el Espíritu de Dios en tu vida, te escogió, Dios a lo mejor te está usando. Pero asociarte con paganos fue la perdición de Sansón. Y Sansón a lo mejor se salvó, yo creo que se salvó. Pienso que se salvó, yo no sé. Ahí nos daremos cuenta algún día. Pero qué final. Murió entre paganos. Ahí le gustaba estar. ¿O no encontró a su mujer así? A las mujeres ahí, o sea, entre paganos. Entonces, ¿con quién nos asociamos? No eres sabio si tus amistades no son personas que glorifican a Dios. Y pueden ser de la iglesia, pero te voy a decir una cosa, que sean de la iglesia y vayan a la iglesia, a mí no me dicen nada. ¿Cuál es su fruto? Por sus frutos los conoceréis. Si vas a asociarte con alguien de la iglesia y la plática ya se volvió chisme, piensa, el que anda con sabios, sabio será. Júntate con gente que le aprendas. Júntate con gente que le aprendas, que te ministre. Nosotros a veces queremos juntarnos con gente que nos cae bien. Es que con él me cae bien, me siento a gusto. Sí, porque su vida no te desafía en nada, no te reta en nada. Júntate con gente que te ministre de Dios. Y no necesariamente es enseñarte, es su vida con Dios. Porque a veces no son palabras, es la vida. Es la vida. Anda con sabios, mas el que se junta con necios, ¿qué va a hacer? Quebrantado. Va a ser quebrantado. Proverbios 16:29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre malo lisonjea a su prójimo. ¿Te gusta juntarte con gente? Es que acá sí hay amor. Allá en la iglesia llego y nadie me saluda. Son bien estirados ahí en Pacto de Gracia, bien estirados. Bien aburridos, bien, no sé, raros. Acá están mis amigos. Ellos sí me hablan en mi cumpleaños. Ahí en Pacto de Gracia nadie me habla. Nadie pone en el chat, se les olvidó mi cumpleaños. Ya no me voy a congregar ahí. Voy a salir del grupo, ¿por qué? Porque nadie se acordó de mi cumpleaños. Me rechazan, me ven mal. Me ven mal porque no traigo carro. ¿Cómo el enemigo nos hace unas historias aquí gigantescas? Allá mis amigos me hablan en mi cumpleaños. Estuve en el hospital y me fueron a visitar. Esos son mis amigos. ¿Cómo dice? Lisonjean. ¿Saben lo que es lisonjear? Que te adulan. Y tú piensas que son tus amigos porque te adulan. Porque te dicen, ay, si eres bien buena gente, te quiero 1000. Ay, amiguis. Ahí en las fotos de Facebook. Pero tus verdaderos amigos deben ser hijos de Dios. Y ya cuando te diste cuenta, tus amiguis con los que te llevas súper bien, ya andas también en los pasos de ellos. Ya te diste cuenta, pero ya andas tomando, ya andas fumando, ya estás conversaciones que no, ya ni lees la Biblia, ya te apagaste completamente. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas. No te equivoques. Es que no me va a pasar, dice Dios, no te equivoques. Te estoy diciendo, dice Dios. Te estoy diciendo que eso va a pasar. Invariablemente va a pasar. Mira, si le pasó a Salomón, que no creo que hayas tenido alguna experiencia con Dios como la que tuvo Salomón, porque vino la gloria de Dios, bajó al templo cuando estaba Salomón, y Dios le habló y le dijo, Salomón, ¿qué quieres? Y dijo, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dijo, te la voy a dar porque no me pediste dinero, no me pediste tus enemigos, sino porque me pediste sabiduría.
No había hombre más sabio que Salomón, y las mujeres con las que se juntaba inclinaron su corazón hasta el grado de que un hombre que conoció a Dios y se le concedió la sabiduría, ¿sabes que Salomón adoró ídolos? ¡Qué tremendo! Adoró ídolos. ¿Cómo es posible que un hombre que tuvo la revelación de Dios se arrodillara ante ídolos? Es que no me va a pasar nada. Te va a pasar. ¿Y sabes qué? Si piensas que no te va a pasar nada, ya te está pasando, porque tu mente ya se está entenebreciendo, que ni siquiera lo ves. El sabio se junta con sabios. No quiere decir que tú te excluyas y ya digas, ya no voy a ir a trabajar, necesito una oficina privada, necesito trabajar desde mi casa porque no, estamos para hacer luz, pero tu comunión debe estar con hijos de Dios. Salmo 1 dice, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y por el tiempo voy a aprovechar para decir aquí, el sabio es alguien que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Habíamos visto que el necio no quiere saber nada de la ley de Dios, pero por el contrario el sabio en su ley medita de día y de noche. Ahí está su delicia. Mientras la delicia del necio es andar en camino a pecadores. Ay, qué aburrido. Llegué al trabajo. ¿Qué vas a hacer el fin? ¿O no te dice la gente del trabajo? ¿Y tú a dónde sales? Y yo, pues salgo al H-E-B. ¿No cuenta? Pero así para divertirte. Y yo, pues no estoy divertirme. Siempre estoy divertida, ¿no me ves? Hasta aquí estoy divertida. No, pero así para relajarte, el desestrés. El sabio medita en la ley de Dios. El necio anda buscando en qué relajarse. Y como nadie quiere salir, pues vas con el de la oficina. Entonces, ¿con quién te asocias? Si tu asociación y tus amistades con las que andas de allá para acá no son hijos de Dios, estás actuando como necio. Pregúntate si realmente está la vida de Cristo en ti. Tus pensamientos, no nada más es lo que hablamos. Ya es bien tarde. No nada más es lo que hablamos, sino nuestros pensamientos. Vamos a ver nada más unos versículos. 24:9, Proverbios 24:9 y terminamos con esto. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Habla del pensamiento. El pensamiento del necio es pecado. Vamos a Proverbios 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero el de los necios, ¿qué es? Pecado. A lo mejor decimos, es que yo no hago, porque hay unos que nos vemos bien tranquilitos, ¿verdad? Bien tranquilitos, nos vemos tan espirituales ahí, hablando de Dios y todo. Pero imagínate que un día nos descubran, te pudieran sacar el cerebro y pasar una pantalla de todo lo que piensas aquí. ¡Ah! No, por favor. Entonces, no nada más es lo que haces, sino lo que piensas. Los pensamientos del sabio, del justo, son agradables a Dios. Puedes hacerte, dice la Biblia que hay lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas. Tal es su pensamiento, tal es él. Porque a lo mejor piensas que porque haces todo muy bien y acá
examina qué piensas. Tu pensamiento y mi pensamiento debe perseverar en Dios. Y vienen tantos malos pensamientos. Todo el tiempo tenemos que orar, Señor, no permitas que caiga en tentación. ¿Saben? Todo el tiempo tenemos que decirle a Dios, líbrame, líbrame, líbrame. Porque a veces la tentación no va a estar en algo afuera, va a estar aquí. Si tú piensas que eres sabio porque dices, pues no hago esto y me la paso en mi casa, yo no me... Sí, pero ¿qué piensas? ¿De qué está llena tu mente? Porque la mente del necio, su pensamiento resulta para Dios pecado. ¿Cómo andamos? ¿Como sabios o como necios? ¿Cómo andamos? Efesios 5:15, y con esto cierro, así como dice el pastor, este sí es el último versículo. Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La vida del sabio, la vida del necio es una vida paso a paso, porque habla de cómo andéis, o sea, cómo caminas. Cada pasito, cada paso que doy en mi vida, desde que me levanto, tengo que fijarme que ande como qué, como sabio. Cómo andéis, cada paso, cada paso. Tengo que estar observando. Tengo que estar observando qué estoy haciendo. Oye, me estoy levantando a trabajar, apurada, sin tener tiempo con Dios. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy caminando? Como necia. Cada cosa que hacemos, cada situación que enfrentamos, mira con diligencia cómo andéis. Todo el tiempo, ¿saben? Todo el tiempo tenemos que estar mirando. Y a veces estamos mirando más a los demás. Y ese es un problema. Tenemos que estar mirando más cómo andamos. ¿Cómo ando yo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque ¿cómo son los días? Malos. Por tanto, no seáis necios, no seáis necios, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad de Dios, para que le agrademos siempre. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Mira, eso es lo que voy a hacer hoy. Esa es la situación en la que estoy viviendo. ¿Cuál es tu voluntad? Yo pienso esto, mi corazón dice esto, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? Eso es andar como sabios, usando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque no sé si te has dado cuenta, pero vivimos días muy malos, muy malos. ¿Cómo andamos? ¿Como sabios o como necios? Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Darle a Dios gracias por su palabra y meditar en estos versículos. Si hay algo que tenemos que ponerle diligencia, es a cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando como sabios o como insensatos? Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Padre Celestial. Porque la sabiduría eres tú mismo, Señor. La sabiduría no es algo abstracto, no es un conocimiento, sino es tu vida en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar como sabios, Señor, en estos días malos. Ayúdanos a caminar siendo luminares en la oscuridad y ayúdanos a vivir como vivos entre los muertos, Señor. Danos la fuerza, Padre, para que tú seas glorificado en esta generación. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.